El 23 de febrero de 1945, en el monte Suribachi, en Iwo Jima, el soldado raso de primera clase Tadashi Yamamoto se agazapaba dentro de un búnker de concreto, con las manos temblando mientras escribía unas palabras que, si sus propios oficiales las hubieran descubierto, le habrían costado la ejecución. Los Marines no son humanos, no mueren como otros hombres. Todo lo que nos dijeron sobre la debilidad estadounidense era una mentira. A través de la tronera de fuego, acababa de presenciar algo que contradecía cada una de las certezas que le habían repetido sin descanso durante el entrenamiento. 6 marines habían asaltado su posición bajo un fuego de ametralladora infernal. 3 cayeron de inmediato, pero los otros siguieron avanzando como si la muerte no significara nada. Cuando sus camaradas japoneses lanzaron una lluvia de granadas, uno de los marines se lanzó sobre la explosión con su propio cuerpo para proteger a su escuadra y aún así continuó combatiendo con heridas catastróficas hasta que físicamente ya no pudo sostener su arma. Los sobrevivientes tomaron la posición en cuestión de minutos. En Iwo Jima había 21.000 defensores japoneses, atrincherados en unos 18 kilómetros de túneles y fortificaciones. A todos ellos se les había prometido que se enfrentarían a tropas estadounidenses blandas, que se quebrarían bajo la presión. Lo que encontraron en realidad destrozó cada evaluación militar que el ejército imperial japonés había hecho de su enemigo. La matemática de ese error de cálculo no se escribía en planes estratégicos sobre un mapa, sino en la brutal realidad de los combates cuerpo a cuerpo, que en solo 36 días dejarían 26.000 marines muertos o heridos. Pero el colapso de la confianza japonesa no comenzó en Iwo Jima. Años antes, el 7 de agosto de 1942, en Guadalcanal, en las Islas Salomón, el cabo Hideo Takahashi, veterano de la campaña en China donde las fuerzas japonesas parecían invencibles, escribió en su diario tras la primera semana de lucha: los estadounidenses que han desembarcado son diferentes a cualquier enemigo al que hayamos enfrentado. No se retiran cuando están rodeados. No se rinden cuando su posición se vuelve desesperada. Lo más inquietante, combaten de noche como si la oscuridad les diera fuerza en lugar de miedo. Guadalcanal fue la primera batalla defensiva de Japón en el Pacífico, y el ejército imperial esperaba una victoria fácil contra fuerzas estadounidenses inexpertas. La primera división de marines que desembarcó contaba con poco más de 16.000 hombres. La inteligencia militar japonesa describía a los marines como tropas de élite. Sí, pero al fin y al cabo estadounidenses, producto de una sociedad democrática y cómoda que supuestamente valoraba el bienestar individual por encima del sacrificio colectivo. En cuestión de días, cada una de esas suposiciones se demostró catastróficamente errónea. El teniente Shigeru Fukudome, al mando de una compañía reforzada de unos 200 hombres, recibió la orden de retomar el aeródromo de Henderson Field la noche del 20 de agosto. Su unidad había derrotado en China a divisiones 3 veces más numerosas. Avanzaron según el manual, confiados en que los estadounidenses entrarían en pánico en la oscuridad. Los marines, sin embargo, los esperaban en posiciones cuidadosamente preparadas, con campos de fuego interconectados que convertían el terreno en una zona de muerte. La compañía de Fukudome caminó directamente hacia ese matadero. Lo que ocurrió después desafió todo lo que decía la doctrina táctica japonesa. En lugar de atrincherarse y limitarse a defender, los marines contraatacaron de inmediato hacia la oscuridad, utilizando armas automáticas con una precisión devastadora. En el diario de Fukudome, recuperado después de su muerte 3 días más tarde, quedó registrada su sorpresa. Nos atacaron en la noche. Nosotros somos los que atacamos de noche. Se movieron por la jungla que considerábamos impenetrable. Mataron en silencio y luego desaparecieron. Al amanecer solo quedaban 90 hombres de su compañía original de 200. Los estadounidenses habían sufrido 12 bajas. Ese patrón se repitió una y otra vez en Guadalcanal. Las fuerzas japonesas, acostumbradas a enemigos que se desmoronaban ante las cargas Banzai, descubrieron a marines que mantenían sus posiciones hasta ser físicamente rebasados y que luego luchaban cuerpo a cuerpo con bayonetas, cuchillos y puños. El sargento Kenji Matsumoto, que sobrevivió 4 meses en Guadalcanal antes de ser evacuado,
Escribió en una carta que fue interceptada por la inteligencia estadounidense: «Nos enseñaron que los estadounidenses son individualistas, que no se sacrificarán por sus camaradas. Esto es falso». Matsumoto relató cómo vio a un ametrallador marine seguir disparando con ambas piernas destrozadas hasta que la infantería japonesa lo mató a corta distancia. Su asistente tomó de inmediato el arma y continuó disparando. Los japoneses perdieron 40 hombres intentando silenciar esa sola posición. El tipo de entrenamiento que creaba soldados así desconcertaba a los analistas militares japoneses. El propio Yamamoto, que más tarde se enfrentaría a los marines en Iwo Jima, oyó hablar por primera vez de ellos en 1943, durante sesiones informativas de inteligencia. El instructor, un oficial de Estado Mayor que había interrogado a marines capturados, parecía genuinamente perturbado. Explicó que los marines estadounidenses se sometían a un entrenamiento que en cualquier ejército civilizado sería considerado abuso criminal. Primero los destruían mental y físicamente. Luego los reconstruían en algo que apenas se parecía a los civiles blandos que habían llegado al campo de reclutamiento. Les enseñaban a considerar la muerte en combate como algo honorable, a nunca rendirse, a luchar hasta que el cuerpo ya no pudiera más. «Esto les sonará familiar», dijo el oficial. «Sí, han copiado nuestro bushido, pero le han añadido algo que no anticipamos: la capacidad industrial estadounidense». La combinación resultó devastadora. Los soldados japoneses, formados en el código del bushido y preparados para la muerte antes que el deshonor, se encontraban cada vez más mal equipados frente a las armas estadounidenses. Mientras tanto, los marines se sometían a un entrenamiento casi tan duro como el de los soldados japoneses, lo que creaba guerreros igual de dispuestos a morir, pero que desembarcaban con una potencia de fuego abrumadora que hacía insostenibles las posiciones japonesas. El 20 de noviembre de 1943, en el atolón de Tarawa, el contraalmirante Kiichi Shibasaki comandaba a 4.500 defensores en fortificaciones que consideraba inexpugnables, pero la segunda división de marines lo desmintió en solo 76 horas. El soldado raso de primera clase Tadashi Ogawa, uno de los apenas 17 supervivientes japoneses, relató durante su interrogatorio lo que había presenciado. La primera oleada estadounidense fue masacrada en el agua y murieron cientos, pero más lanchas siguieron llegando. La segunda oleada cayó en la playa, pero también fue reemplazada. La tercera alcanzó las posiciones con lanzallamas y no se detuvo hasta que ellos o los defensores hubieran muerto. La matemática era brutal. Casi 6.400 hombres murieron en Tarawa en solo 76 horas, y los marines que sobrevivieron demostraron que tomarían cualquier objetivo sin importar el costo. Documentos capturados en Saipán en 1944 describían a los marines como tropas de choque, con una devoción fanática hacia sus objetivos, señalando que se negaban a retroceder y que incluso contraatacaban cuando la situación táctica les era desfavorable. Además, las bajas no reducían su eficacia hasta que la unidad quedaba prácticamente destruida. Esta clasificación surgió de estudios sistemáticos. El capitán Yoshio Kobayashi, veterano de Guadalcanal, comparó en detalle las tácticas estadounidenses. La infantería del ejército practicaba tácticas convencionales y sólidas, mientras que los marines operaban de manera distinta, avanzando con agresividad sin importar las bajas y aceptando niveles de sacrificio que cualquier comandante racional habría considerado inaceptables, algo sin precedentes para los analistas japoneses. La velocidad de las operaciones de los marines resultó tan devastadora como su potencia de fuego. El teniente coronel Kunio Nakagawa, que comandó en Peleliu, basó su plan defensivo en campañas anteriores, suponiendo que las fuerzas estadounidenses harían una pausa tras el desembarco, pero los marines no se detuvieron. Desembarcaron el 15 de septiembre a las 8:30, y para el anochecer ya controlaban la mitad del aeródromo. Nakagawa escribió en su diario que su plan defensivo colapsó porque asumió que el enemigo actuaría de manera racional, mientras que los marines actuaban con un nivel de compromiso total que ignoraba las circunstancias. Ese compromiso total se manifestó de formas que los observadores japoneses consideraron suicidas, pero que, en la práctica, resultaron devastadoramente efectivas. El sargento Kenji Matsumoto,
capturado en Bougainville, relató haber visto a un pelotón marine asaltar una posición fortificada en la cima de una colina, avanzando por terreno abierto barrido por el fuego de 3 búnkeres. Según la doctrina japonesa, era indispensable una preparación prolongada de artillería seguida de un asalto cubierto por humo, pero el teniente marine evaluó la posición en apenas 30 segundos y ordenó el ataque sin preparación alguna. El pelotón cargó directamente contra el fuego enemigo, y en los primeros 20 segundos cayeron 7 hombres. Los sobrevivientes destruyeron el primer búnker con granadas y cargas de demolición, perdieron a 3 más en el ataque al segundo y tomaron el tercero con los 5 hombres que aún quedaban en pie. De 37 marines, 12 murieron para tomar una posición considerada inexpugnable, y toda la acción duró apenas 4 minutos desde la orden hasta su cumplimiento. Para Matsumoto aquello no era simple valentía, sino la aplicación sistemática de la idea de bajas aceptables para obtener los objetivos antes de que los defensores pudieran reaccionar. Este concepto horrorizaba a los oficiales japoneses, formados para apreciar la vida de sus soldados dentro del contexto de los objetivos militares, pero los marines calculaban las bajas como el precio de la victoria y lo pagaban sin vacilar cuando lo consideraban necesario, creando una ventaja psicológica más allá de la superioridad material. Los comandantes japoneses, sabiendo que los marines aceptarían un 50% de bajas para tomar una posición, enfrentaban decisiones imposibles: defender con poca fuerza y perder la posición, concentrar fuerzas y debilitar otras zonas, o abandonarla y ceder terreno. Cada opción conducía a la derrota, y la única variable era el tiempo. El mayor Yoshita Kaori, oficial de Estado Mayor en Iwo Jima, explicó en los interrogatorios que el general Kuribayashi comprendía que no podían detener a los marines, por lo que sus defensas buscaban retrasarlos y causar el máximo de bajas. Y aunque infligieron más de 20.000 marines muertos o heridos en 36 días, los estadounidenses reforzaron y continuaron atacando sin reducir su intensidad. Los japoneses habían calculado que causar 10.000 bajas detendría el avance durante una semana, pero los marines sufrieron esa cifra en la primera semana, y aún así no disminuyeron el ritmo. Allí quedó expuesto el desequilibrio fundamental. Los estadounidenses podían reemplazar bajas más rápido de lo que Japón podía reemplazar defensores, y la matemática selló su destino. Marines desembarcaban con un apoyo logístico que permitía operaciones sostenidas a una intensidad que las fuerzas japonesas no podían igualar. El subteniente Toshio Yamamoto, capturado en Saipan, relató haber infiltrado posiciones estadounidenses 3 días después del desembarco, esperando encontrar tropas exhaustas con suministros limitados, tal como estarían los japoneses en un desembarco similar. En cambio, encontró a marines comiendo comida caliente, recibiendo munición por camión, con tiendas médicas que atendían a los heridos y áreas de descanso para unidades rotadas fuera de la línea. Sus depósitos contenían más munición que la de todo su regimiento. Usaban cocinas móviles, disponían de duchas y lavandería, y vivían mejor que los japoneses, en guarnición, incluso mientras libraban la batalla más intensa de la Guerra del Pacífico. Esa diferencia demostraba que derrotarlos era imposible. Nunca se quedarían sin comida, municiones, medicinas o reemplazos. Los japoneses sí. La logística estadounidense creó una guerra de desgaste que favorecía a los marines incluso cuando sufrían más bajas iniciales. Los defensores japoneses luchaban desde posiciones fijas, con suministros limitados y sin refuerzos. Cada baja era permanente, y cada proyectil gastado no se reemplazaba. Los marines, en cambio, luchaban desde una cabeza de playa en constante expansión, con suministros que llegaban a diario por mar y aire, con evacuación médica y reemplazos continuos, y con munición prácticamente ilimitada. Mientras más duraba la batalla, más débiles se volvían los defensores japoneses, y más fuertes se volvían los marines. Esta dinámica fue decisiva en Peleliu, donde la defensa de Nakagawa se prolongó del 15 de septiembre al 27 de noviembre. La primera división de Marines sufrió tantas bajas que tuvo que ser retirada y reemplazada parcialmente por la 81 División de Infantería, mientras que una segunda división marine siguió luchando hasta que unidades del ejército la relevaron. La batalla
que los planificadores japoneses creían que duraría una semana, duró 11. Los defensores causaron más de 10.000 bajas estadounidenses, pero los estadounidenses podían soportarlas y seguir atacando. Japón, en cambio, no podía defender cada isla a tan alto precio, pues la aritmética era insostenible. Esta insostenibilidad se volvió evidente para el alto mando japonés a mediados de 1944, cuando los informes de inteligencia distribuidos a los comandantes de guarnición reconocían que a los marines no se les podía detener, solo retrasar. Un documento capturado en Tinian ofrecía instrucciones que mostraban la renuncia total a cualquier esperanza de victoria. Al enfrentar un asalto de marines, no debía esperarse mantener las posiciones indefinidamente. El objetivo era retrasar el avance estadounidense lo suficiente para permitir otros objetivos estratégicos, pues cada día de resistencia tenía valor, y cada marín muerto o herido también, pero aún así la posición caería inevitablemente. Las tropas debían preparar posiciones redundantes, almacenar la máxima cantidad de munición, planear retiradas escalonadas y aceptar que probablemente morirían defendiendo la isla, pues su sacrificio solo compraba tiempo para el imperio. Esta visión sombría definió la estrategia defensiva japonesa en el último año de la guerra en el Pacífico. Ya no luchaban para ganar batallas, sino para hacerlas tan costosas que Estados Unidos se viera obligado a negociar en lugar de invadir las islas principales. Sin embargo, los marines, al aceptar bajas que habrían obligado a cualquier otro ejército a detenerse, neutralizaron esa estrategia. Pagaron el precio exigido y siguieron avanzando sin pausa. Para los japoneses no había un punto de ruptura evidente. Ninguna posición era demasiado fuerte, ninguna pérdida demasiado grande. El soldado raso Tadashi Ogawa, uno de los pocos supervivientes de Tarawa, explicó el impacto psicológico de enfrentarse a un enemigo que aceptaba tal nivel de sacrificio. Tras el primer día de combate, recordó, los defensores ya sabían que perderían. Los marines habían desembarcado con fuerzas abrumadoras, apoyados por fuego naval devastador y ataques aéreos constantes. Aún así, los defensores creían que podrían obligar a los estadounidenses a pagar un precio tan terrible que reconsideraran futuras invasiones. Pero cuando vieron a los marines seguir atacando pese a bajas horrendas, caminar a través del fuego de ametralladoras que derribaba a decenas y ser reemplazados una y otra vez sin disminuir el empuje, comprendieron que el costo no importaba y que sus sacrificios no alterarían el resultado. Durante 3 días lucharon con compromiso total, infligieron miles de bajas y aún así los marines tomaron Tarawa según lo planeado. Allí entendieron que la guerra estaba perdida, porque un enemigo dispuesto a pagar cualquier precio para ganar no podía ser derrotado aumentando el costo de su victoria. Esta comprensión se extendió por el ejército japonés a medida que los supervivientes de cada batalla llevaban esas experiencias a la siguiente. Para cuando los marines desembarcaron en Iwo Jima en febrero de 1945, todos los defensores sabían que se enfrentaban al enemigo más implacable del Pacífico, que la muerte era segura y que la isla sería tomada. La única pregunta era cuántos marines morirían con ellos. El general Kuribayashi aceptó esa realidad y basó toda su estrategia en ella. Sus órdenes admitían lo que la propaganda negaba. No podemos ganar esta batalla. Solo podemos hacer que los estadounidenses sangren por cada metro de terreno. Estas directrices resultaron acertadas una y otra vez. El 19 de febrero de 1945, el día de en Iwo Jima, Kuribayashi ofreció el análisis más completo de las capacidades de los marines, producto de meses estudiando su doctrina y preparando defensas diseñadas específicamente para detenerlos. Sus preparativos fueron extraordinarios, pero incluso antes de que sus teorías fueran puestas a prueba, los Marine Raiders habían demostrado habilidades más allá de la excelencia estándar. Estas unidades de élite realizaban operaciones de infiltración profunda que generaban un terror desproporcionado a su tamaño. En Guadalcanal, en agosto de 1942, el coronel Kiyonao Ichiki aprendió esta lección fatalmente cuando sus 900 hombres, expertos en ataques nocturnos contra fuerzas chinas, intentaron un asalto clásico cruzando el río Tenaru en plena noche. Los Raiders, en posiciones preparadas y apoyados por artillería registrada previamente,
Los aniquilaron en 20 minutos. Más de 700 japoneses murieron, frente a 35 bajas de los marines. Aunque los Raiders fueron disueltos en 1944 e integrados en divisiones regulares, sus tácticas se difundieron por todo el cuerpo. De este modo, incluso la infantería estándar comenzó a operar con patrullas nocturnas constantes, unidades pequeñas con autoridad para tomar decisiones independientes, y una coordinación basada en comunicaciones que los japoneses no podían igualar, creando un enemigo que combatía 24 horas al día, con una intensidad insostenible para cualquier defensor. El cabo Hideo Takahashi, que luchó en 3 islas antes de ser capturado en Okinawa, resumió esta experiencia. Los marines nunca se detenían. Ataques diurnos con fuego abrumador, incursiones nocturnas, infiltrándose entre posiciones, hostigamiento constante de artillería que impedía el descanso y bombardeos aéreos durante todo el día, estaban bajo presión continua desde el desembarco hasta la derrota. Tradicionalmente, las fuerzas japonesas controlaban la noche y podían descansar tras los combates diurnos, pero contra los marines no había descanso ni momento seguro, solo combate continuo hasta morir o ser capturado. Esta dinámica inauguró una forma de guerra industrial aplicada sin piedad. A diferencia de las fuerzas japonesas que dependían del espíritu y el sacrificio individual para compensar la falta de medios, los marines aplicaban fuerza máxima de manera sistemática a cada problema. Ante una posición fortificada, no confiaban en la astucia o la valentía, sino que identificaban el objetivo. Llamaban a la artillería para lanzar cientos de proyectiles, avanzaban con tanques lanzallamas para eliminar a los supervivientes y enviaban infantería a asegurar el terreno. Si la resistencia persistía, pedían fuego naval que podía borrar colinas enteras. Esta destrucción metódica, precisa y aterradora, revelaba que los japoneses no estaban enfrentando solo a soldados, sino al filo de toda una nación industrial desplegada con eficiencia despiadada. El segundo teniente Saburo Endo, observador avanzado de artillería en Saipán, dejó un testimonio detallado de esta maquinaria de guerra durante la invasión de junio de 1944. En su diario escribió que los marines desembarcaron bajo la cobertura incesante del fuego naval, que había bombardeado sus posiciones durante 3 horas antes de que la primera lancha tocara la playa y que los aviones habían bombardeado durante 2 horas adicionales. Cada movimiento de los marines estaba protegido por tanques, artillería, fuego naval y ataques aéreos, avanzando lenta y metódicamente mientras destruían todo a su paso. Cuando las defensas japonesas lograban detenerlos momentáneamente, los marines llamaban fuego de acorazados que literalmente borraba colinas enteras del paisaje. No intentaban superar las posiciones japonesas mediante actos de valentía singular ni por ingenio táctico. Simplemente aplicaban fuerza abrumadora de manera sistemática hasta que la resistencia era físicamente imposible. Para Endo, aquello no se parecía en nada a la guerra según la entendían los japoneses. Era destrucción industrial aplicada sin descanso. Esta comprensión llegó demasiado tarde para muchos. La guerra en el Pacífico no era un duelo de espíritu guerrero ni de habilidad táctica, sino un enfrentamiento entre la base industrial limitada de Japón y la capacidad productiva colosal de Estados Unidos, de la cual los marines eran la punta de lanza. Eran guerreros entrenados para explotar esas ventajas industriales sin dudar, aceptando bajas elevadas que se compensaban con un flujo continuo de reemplazos. Ante un enemigo así, el valor japonés y su pericia táctica resultaban inútiles, pues el desenlace estaba determinado por pura matemática desde el inicio. Solo la duración y el costo total seguían siendo variables. El general Kuribayashi prohibió las cargas Banzai, que habían desperdiciado miles de vidas japonesas en campañas anteriores, y en su lugar creó una defensa en profundidad que canalizaba a los marines hacia zonas de muerte, cubiertas por múltiples búnkeres. Posicionó artillería para lanzar fuego devastador sobre las playas de desembarco y construyó 11 millas de túneles que conectaban 1500 cuevas y posiciones de tiro, registrando cada aproximación para el fuego de mortero y artillería. Las playas se convirtieron en trampas mortales. 3 divisiones de marines, unos 70.000 hombres,
desembarcaron en Iwo Jima el 19 de febrero, y las defensas de Kuribayashi funcionaron tal como se había previsto. El bombardeo naval apenas arañó las fortificaciones. Los marines desembarcaron en formaciones ordenadas y enseguida sufrieron bajas catastróficas, cubriendo la arena volcánica negra con muertos y heridos. Los observadores de artillería japoneses dirigían fuego perfectamente coordinado, y el asalto parecía condenado. Pero entonces ocurrió algo que Kuribayashi no anticipó, aunque debería haberlo hecho tras las campañas anteriores. Los marines no se retiraron para reorganizarse. Avanzaron directamente dentro del fuego de artillería, encontraron huecos entre las posiciones japonesas y los explotaron. Cuando los búnkeres detenían el avance, equipos de demolición reptaban bajo fuego cerrado para destruirlos. Cuando esos equipos morían, otros marines ocupaban su lugar. El ataque simplemente nunca se detenía. El soldado raso Tadashi Yamamoto observó desde su búnker cómo los marines atacaban la posición a su derecha. Su diario registró la incomprensión que sintieron los defensores. Un equipo lanzallamas de marines se acercó al búnker. Mataron al operador, pero su asistente tomó el arma y continuó. Lo mataron también, pero un tercer marine la recogió. Lo hirieron de gravedad. Y aún así, siguió disparando hasta vaciar el tanque. Luego lanzó granadas por las troneras, hasta que finalmente lo mataron. Para entonces, los ingenieros de demolición habían alcanzado la entrada del búnker, y la posición se perdió. Yamamoto escribió que aquello sucedió 30 veces solo en la primera hora. ¿Cómo derrotar a hombres que no se detienen?, se preguntó. Los defensores japoneses descubrieron que la respuesta era simple y devastadora. No podían. La aritmética brutal de Iwo Jima reveló la doctrina marine en su forma más pura. De los 70.000 marines que desembarcaron, 26.000 fueron bajas, incluidos casi 7.000 muertos. Pero los estadounidenses tomaron todos los objetivos. Del otro lado, los 21.000 defensores japoneses murieron, salvo 1.600 capturados, la mayoría inconscientes o demasiado heridos para resistir. Kuribayashi, que sobrevivió hasta finales de marzo, envió a Tokio un último mensaje. Los marines son la fuerza de combate más efectiva que he encontrado. Su entrenamiento crea soldados dispuestos a aceptar bajas que quebrarían a otras unidades. Su potencia de fuego supera la nuestra por un factor de 5-1 en artillería y 10-1 en apoyo aéreo. Sus líderes menores toman decisiones al nivel de escuadra que en nuestro ejército requieren un capitán, lo que les permite explotar oportunidades más rápido de lo que podemos reaccionar. Y lo más crítico, nunca dejan de atacar. No existe defensa capaz de resistir esta combinación indefinidamente. Este punto final aterrorizó a los defensores japoneses en todo el Pacífico. Es posible aceptar la derrota en batalla, entender que el enemigo tiene más potencia de fuego o mejor maniobra, pero era incomprensible enfrentar a un adversario que continuaba avanzando sin importar las pérdidas. El cabo Hideo Takahashi lo explicó tras la guerra. Las unidades del ejército de Estados Unidos atacaban, sufrían bajas y retrocedían para reorganizarse, lo cual era doctrina sensata. Los marines, en cambio, atacaban, sufrían bajas y seguían atacando sobre los cuerpos de sus propios muertos, algo que no se parecía a ninguna doctrina militar conocida, sino a otra cosa completamente distinta. A medida que se acumulaban testimonios y documentos, los japoneses comprendieron un patrón inevitable. Combatir a los Marines no se parecía a enfrentar a ninguna otra fuerza estadounidense, británica o china. Era enfrentar a un enemigo que combinaba lo que Japón afirmaba: poseer valor, disciplina, determinación absoluta con lo que Japón jamás pudo igualar, potencia de fuego, logística, reemplazos, medicina y una capacidad industrial prácticamente ilimitada. Los informes de inteligencia hallados en Tinian en 1944 describían a los marines con una mezcla de respeto y temor, físicamente más grandes debido a una nutrición superior, mejor equipados, con armas más fiables, con una instrucción que daba prioridad al tiro preciso y una doctrina que hacía del no rendirse jamás un principio absoluto. El documento advertía que no debían esperar que se retiraran, que las bajas no afectarían su moral, que la superioridad numérica no garantizaba ventaja
que las cargas Banzai serían masacradas y que los ataques nocturnos tradicional fortaleza japonesa no producirían el efecto esperado. La única defensa viable era preparar posiciones con campos de fuego interconectados, rutas de repliegue y la aceptación de que toda posición acabaría cayendo. El objetivo ya no era vencer, sino infligir tantas bajas como fuera posible antes de morir. En enero de 1945, mientras preparaba las defensas de Iwo Jima, el general Kuribayashi escribió a su esposa que defender la isla era un problema matemático con una sola solución. Los marines llegarían con 70.000 hombres, dominio total del mar y del aire, suministros ilimitados y una determinación implacable para tomar cada metro. Su misión no era detenerlos, algo imposible, sino hacer que pagaran un precio tan terrible que Estados Unidos dudara en invadir las islas principales. Cada día de resistencia era tiempo ganado, cada marine muerto, una pequeña esperanza de negociación. Pero la estrategia falló porque malinterpretó la cultura marine. Las bajas no quebraban su espíritu, lo fortalecían. Cada caída encendía un deseo de venganza que hacía más feroz a los sobrevivientes. Los defensores japoneses esperaban que el horror frenara al enemigo, pero descubrieron que los marines combatían con más fiereza cuanto más dura era la batalla. El soldado raso Tadashi Yamamoto escribió la noche antes de morir que habían matado a cientos de marines en 3 semanas, pero más seguían llegando sin debilitarse, sin ralentizarse, sin detenerse, y que la creencia japonesa de que el espíritu podía vencer la materia era falsa. Los marines tenían ambas cosas. Su posición fue destruida al día siguiente tras 6 horas de combate, que mataron a los 11 defensores y dejaron 3 marines heridos, y el avance estadounidense solo se retrasó 40 minutos antes de que otras unidades continuaran hacia el interior de la isla. Esa escena se repitió miles de veces en Iwo Jima. Defensores luchando con valentía desesperada, infligiendo bajas terribles y muriendo sin alterar el resultado final. La campaña terminó el 26 de marzo con 21.000 japoneses muertos y apenas 1.600 prisioneros, casi todos inconscientes o demasiado heridos para resistir, frente a 26.000 bajas estadounidenses. Cualquier otra fuerza habría necesitado meses para recuperarse. Las divisiones tercera, cuarta y quinta de marines regresaron a operaciones en 6 semanas, una capacidad de regeneración que los japoneses nunca tuvieron. Prisioneros como el cabo Kenji Matsumoto explicaron en 1946 que lo peor no era la potencia de fuego estadounidense, sino comprender que los marines nunca se detenían. Podías matar a la mitad de una unidad y los sobrevivientes seguirían atacando. Podías herir a sus líderes y los sargentos asumían el mando. Podías agotarlos y aún así atacarían al día siguiente. Los japoneses solo podían matarlos hasta que ellos mataran a los defensores. Una espiral de aniquilación en la que Estados Unidos tenía más hombres y más medios. La capacidad estadounidense para producir reemplazos, curar heridos y devolver soldados al frente asombraba a los planificadores japoneses. Divisiones que habían sufrido pérdidas del 75% en Peleliu se reconstruían en 3 meses y combatían con la misma eficacia que unidades veteranas. Mientras tanto, miles de soldados japoneses morían por heridas que la medicina estadounidense podía haber tratado sin dificultad. La humillación final llegó tras la rendición de 1945, cuando los marines ocuparon Japón. Los defensores habían sido adoctrinados para esperar torturas y brutalidad, pero encontraron lo contrario: comida, atención médica, respeto. El soldado raso Teishi Yoshida declaró en 1946 que los marines los trataron mejor que sus propios oficiales y que esa revelación destruyó la fe que quedaba en el imperio. Los informes de posguerra mostraron 3 conclusiones constantes: respeto profundo hacia la capacidad de lucha de los marines, amargura hacia un liderazgo japonés que mintió sobre el enemigo y el reconocimiento de que la guerra estaba perdida desde el inicio, pues Japón jamás podría igualar la combinación estadounidense de espíritu, entrenamiento y poder industrial. La evaluación más completa provino del último mensaje de Kuribayashi. Había combatido a los marines durante 31 días.
y concluía que eran los mejores soldados que había enfrentado, con coraje igual al japonés, equipo abrumador y números inagotables, un enemigo imposible de detener. Los veteranos japoneses coincidían décadas después. El cabo Hideo Takahashi resumió en 1975 que les enseñaron que el espíritu vence a la materia, pero los marines demostraron que espíritu más materia vence a espíritu solo. Ellos poseían la voluntad de morir combinada con tanques Sherman, fuego naval, munición ilimitada, atención médica superior y el apoyo total de una nación industrial. Japón tenía rifles, coraje y promesas. Eso nunca iba a ser suficiente. Y los marines lo probaron isla por isla. Las cifras finales lo confirmaron. Combatieron en todas las campañas decisivas del Pacífico desde Guadalcanal hasta Okinawa. Sufrieron 86.000 bajas, incluidos 19.500 muertos, pero nunca fallaron en tomar un objetivo ni cedieron una posición una vez asegurada. Para los analistas japoneses de posguerra, los marines representaban la expresión máxima del poder militar estadounidense, una síntesis de ethos guerrero y capacidad industrial sin equivalente en Japón. Los soldados japoneses que lucharon contra ellos llegaron a entenderlo de la manera más brutal posible. Enfrentarse a los marines significaba enfrentar a un enemigo que no se detenía, no se rendía, y estaba dispuesto a morir para ganar, respaldado por recursos que garantizaban que, tarde o temprano, lo conseguiría. El resultado nunca estuvo en duda, solo el costo y el tiempo.